y que han traído a sus niños para compartir nuestra fiesta, la que tenemos en este momento ya realizándose en realidad en el parque aquí al lado. Así que es un privilegio de que podamos estar juntos en esta mañana. Titulé el sermón de esta mañana ¿A dónde llevamos nuestros hijos hoy? Y mientras pensaba en esta pregunta, en esta frase, pensaba, tal vez usted se despertó en esta mañana, un precioso día, una temperatura realmente agradable, y dijo, ¿dónde puedo llevar a mis hijos? Tal vez pensó una buena plaza que tenemos aquí cerca, o tal vez hasta el parque, o la opción era tal vez venir aquí, a nuestra iglesia. Como les decía, hoy es un día muy especial para nuestra iglesia. Usted podría haber ido a cualquier otro lugar, pero está aquí. Y el propósito de nosotros, además de que los niños pasen un tiempo muy especial, que se diviertan, que jueguen, que tengan una merienda, es un propósito todavía mucho más profundo. Estamos seguros de que en este día Dios puede hacer algo en la vida de su hijo que puede cambiar el futuro aún de su propia familia. La propuesta de esta mañana es que usted y su familia, si todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, lo puedan hacer. Es el mejor regalo al niño y a su familia que le podemos hacer en esta mañana. No hay cosa más grande que nosotros pudiéramos entregar, no hay cosa más costosa que nosotros pudiéramos darle en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque el precio pagado por la salvación de toda la humanidad, de todo aquel que cree en Cristo Jesús, fue la vida del Señor Jesucristo. Su cuerpo fue partido en una cruz y su sangre se derramó hasta morir. Y lo hizo, dice, solo por amor. Y sabe que Dios ama a los niños y ama a toda su creación, porque esa es su mayor pasión y por eso Él murió por nosotros. Así que si no estaba seguro hacia dónde iba a ir y decidió llegar aquí, este es el mejor lugar al cual Dios le ha traído en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura muy tradicional, muy clásico para un día como el de hoy. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, solo son 3 versículos, desde el versículo 13 hasta el 16, y habla precisamente de los niños y de el amor y el propósito de Jesús con esos niños. Dice el pasaje en esta mañana, traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos reprendieron esta acción. Cuando Jesús vio, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús, tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Qué precioso pasaje y qué preciosa imagen que refleja justamente el amor de Jesús por los niños y por la humanidad. Este texto refleja una práctica bíblica y antiguo testamentaria muy común. O sea, en la antigüedad y algunos mayorcitos y especialmente los de los que estamos aquí y que hemos vivido no en la gran ciudad, sino más bien campesinamente, había una sana costumbre que tal vez alguno de ustedes ha pasado por esa práctica, de ir a la persona mayor, en este caso la abuela o el abuelo, y pedirle la bendición. Es más, si usted es campesino, se acordará de, me da su bendición, tata. Parece que acá todos son jóvenes. Acá tengo una colega que sí, acá tengo otro. Somos varios de los que hemos pasado por esa época. Los que hemos vivido allá en esos pueblitos chiquititos ahí, era una sana costumbre pedir la bendición del mayor de la familia. Para salir a la escuela o para ir a jugar, a lo que fuera. No, uno pasaba y le gritaba, ¿me da su bendición, tata?
Dios te bendiga, mi hijo. Y así salíamos a la vida. Con el mensaje de esta mañana estoy terminando la serie corta de 4 mensajes que comenzamos la semana pasada. El viernes tuvimos una reflexión muy especial que yo quiero invitarle a que si no la escuchó, la pueda hacer. Está en Facebook y también en YouTube y usted puede ver la reflexión del viernes pasado. Hablamos sobre uno de los proverbios más conocidos y más recitados de las Escrituras, el proverbio 22:6, que dice aquella famosa frase: instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que le recomiendo, porque es complementario a lo que en esta mañana estaremos viendo con respecto a las enseñanzas del Señor. El pasaje de Marcos que hemos abierto, yo tengo la costumbre siempre de decirle, mire el contexto, mire lo que está antes y mire lo que está después, porque a veces el acto en sí, en este caso, de traerle los niños a Jesús y de que Jesús los bendijera, tiene un contexto. Y si usted va a los versículos anteriores, o sea, desde el primero del versículo 1 hasta el 16 del capítulo 10, habla de otra temática también que tiene que ver con la familia y que tiene que ver con los niños. Si bien no voy a hablar de eso en esta mañana, será tema para otro tiempo, para otro mensaje, pero el tema allí es una pregunta que le hacen a Jesús acerca de qué posibilidad o cómo debía ser para divorciarse, para dar carta de divorcio, dice el texto. Y déjenme decirle que al hablar de familia, esa es una situación que siempre afecta muy directamente a los niños. Por eso es importante considerar la familia en su manera integral, en todo. Los niños son algo especial, los hijos son algo especial en la vida de los padres. Y a veces nuestras responsabilidades van mucho más allá de simplemente mantener una relación cordial, sino que los ejemplos marcan la vida de nuestros hijos. Y les decía que en ese contexto, si uno va un poquito más atrás, Jesús hace 2 menciones al tema de los niños. O sea, en el pasaje del capítulo 9, del versículo 36-37 de Marcos, Jesús toma a un niño, ¿no?, para hacer un ejemplo. Dice, y tomando un niño lo puso en medio de ellos, y dice, tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí solo, sino a aquel que me envió, refiriéndose a Dios, el Padre. Y también hace una fuerte advertencia acerca del cuidado y de la protección de nuestros hijos. El pasaje a veces es un tanto fuerte o difícil, pero habla justamente de la protección y el cuidado que debemos tener de ellos. Y en Marcos 9:42 Jesús dice lo siguiente: cualquiera que haga pecar a uno de estos mis pequeñitos que creen en mí, dice Jesús, mejor le fuera que se hubiera atado al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y fuera arrojado al mar. La preocupación de Jesús a lo largo de las Escrituras por los niños es muy importante. Hay más de 20 pasajes que hablan de distintos momentos y relaciones que Jesús tuvo con los niños. Tal vez le está viniendo a la memoria aquel momento cuando Jesús alimenta a los 5,000 personas, ¿no? ¿De dónde vino la provisión? Dice, por allí anda un niño que en una canasta tiene 5 panes y 2 peces, y de allí Jesús hizo el milagro. O tal vez está recordando el momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Cuando van echando los mantos y palmas ahí de que habla la canción. El texto de Mateo dice que los niños gritaban, y eso hacía enfervorizar a las autoridades de la época, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. O sea, la relación de Jesús con los niños en la palabra es total.
Así que el pasaje que hemos abierto tiene algunas aristas muy interesantes. Primeramente hay algunas acciones como domésticas que ocurren en la primera parte del pasaje, de la cual es bueno comentarlo. Yo puse allí en mi primer punto rechazo y recepción. Recepción porque los padres estaban llevando a los hijos a Jesús porque sabía que Jesús los amaba y los recibía de corazón. Y rechazo porque hay una situación un tanto dificultosa, ¿no?, incómoda que ocurre entre los discípulos con Jesús. Dice el texto en la primera parte, traían a Jesús los niños para que Él los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. En principio, esta escena lo primero que nos dice es del amor y la pasión de Jesús, o sea, por lo que Él sentía por los niños y la razón por la cual los padres llevaban sus hijos. Leyendo los evangelios nos damos cuenta que Jesús no era alguien que marcaba distancia, no era alguien que a ciertas personas, ya sea grande o pequeño, depende, estaba poniendo ciertas, sino que tenía un corazón abierto para recibir a todo aquel que se acercara y de manera muy especial a los niños. O sea, la relación que Jesús tenía con la sociedad de su época es la misma relación que sigue teniendo el día de hoy. O sea, todos aquellos que estamos dispuestos a buscar, a tener una comunión íntima con Jesús, la podemos tener. No necesitamos intermediario, no necesitamos hacer nada, ni ir siquiera al pastor de la iglesia para... No, usted tiene toda la libertad. Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se partió en dos y dice Hebreos, se inició un camino nuevo y vivo por el cual podemos ir directamente a Jesús. Así que en esta mañana usted y yo no estamos impedidos de ir a Jesús, ni necesitamos a nadie que interceda por nosotros, sino nosotros directamente podemos ir. En toda esa inocencia y en toda esa libertad podemos acercarnos. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué traían los niños a Jesús? No dice la Escritura de que hubiera alguno que estuviera enfermo para que Jesús pusiera las manos y orara por sanidad. No dice que traían los niños para que Jesús les enseñara algo, porque consideraba que esa era una función que ya se estaba haciendo en la casa. El texto dice que la razón fundamental por la cual llevaron los niños allí era para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. La acción más maravillosa y preciosa que la Escritura refleja. Ahora viene una situación, como les decía, un tanto compleja o un tanto incómoda para hacerla más fácil. Los discípulos reprendieron a aquellos que traían los niños para presentarlo a Jesús. Pareciera ser de que algo no habían entendido los discípulos. No quiero hacer un juicio fuerte de valor sobre los discípulos del por qué. Podemos darle algunas interpretaciones, pero ¿qué estaba pasando? Porque Jesús hacía muy poco rato que les había enseñado, les había dicho de la importancia que eran los niños. O sea, allí cuando recién mencionamos el pasaje dice que puso un niño en el medio para ser de ejemplo, para que lo vieran y entendieran la importancia del niño. La importancia de creer en Jesús, la importancia de que los niños eran parte del reino de Dios. Entonces la pregunta es ¿por qué los discípulos adoptaron esta actitud? Tal vez había allí, especulo, ¿no?, una relación con las familias o con los niños que pensaron, bueno, tal vez los niños son un poco molestos, un poco alborotadores, no debiéramos permitir que se acerquen. Como que la intención era una protección, ¿no?, a Jesús. Estaban oficiando, y permítanme el término un poco brusco, como de guardaespaldas de Jesús. Podría ser una de las cosas. La segunda tal vez es que posiblemente ellos pensaron,
El maestro va camino a Jerusalén. Eso es lo que se desprende de la lectura completa de Marcos o de los evangelios. Y Jesús va camino a Jerusalén y Jesús sabe lo que va a ocurrir en Jerusalén. Allí vendrá el juicio, la cruz, la muerte y la victoria con la resurrección. Y tal vez ellos pensaron, bueno, debiera tener su tiempo de quietud, ¿por qué molestarlo? ¿No? Yo no considero, no creo que los discípulos pensaron que no eran importantes los niños y por esa razón no permitieron que ellos se acercaran, ¿no? Es decir, para los discípulos los niños parecían ser que eran una molestia, una incomodidad, algo innecesario en ese momento para permitirles de que se acercaran a Jesús. Sin embargo, Jesús les había dicho de que los que son como estos es el reino de los cielos. Fíjese el consejo que Santiago nos da con respecto a veces a la separación de las personas o las clasificaciones. Santiago en el capítulo 2, versículos 1, 4 y 5 dice lo siguiente: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, subraye esto, no debe dar lugar a favoritismos. O sea, si tenemos fe, no debemos elegir personas como favoritos. ¿Acaso con eso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, dice Santiago, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que Dios prometió a quienes le aman? Y acá cuando habla de pobres, habla genéricamente de aquellos que están desprovistos o de aquellos que son de menor fuerza. O sea, incluye aquí también a los niños. Y tal vez esas razones por las cuales los discípulos fueron corriendo la situación. Viene otra vez un punto fuerte. Dice el texto, viéndolos Jesús se indignó. ¿Sabe que no hay muchas expresiones como esta en las Escrituras? Jesús tuvo algunos actos de enojo, pero esta es una expresión fuerte. La palabra original en el griego significa algo que se está fermentando o hirviendo después de un proceso químico. O sea, metafóricamente podríamos decir de que Jesús se enfureció, montó en cólera, se molestó mucho por lo que los discípulos estaban haciendo. Y hasta aquí he dicho cosas fuertes sobre los discípulos, así que quiero defenderlos también. Respecto a que no permitían que se acercaran los niños, mi reflexión es que estaban tratando con muy buenas intenciones de proteger a Jesús. Los discípulos conocían muy bien la práctica que tenían los rabinos respecto a llevarle los niños y bendecirlos. O sea, no era algo que ellos ignoraban, lo sabían correctamente. Sin embargo, aquí, tal vez en una actitud honesta y sincera, estaban tratando de cubrir al maestro en este momento. Pero no fue lo mejor que decidieron hacer, al punto tal de que llegaron a enfurecer a Jesús por este impedimento. Esto nos deja como conclusión de que los niños son valiosos e importantes en una familia, porque son la prolongación de esa familia, son la continuidad de esa familia. Cuando nace mi primer hijo, el mayor, mi padre se estaba muriendo. Y le conté de que había nacido su primer nieto y que era varón. Y su expresión fue la siguiente en su lecho de muerte. Dijo, el apellido va a continuar. Hay una prolongación en nuestros hijos, la continuidad, lo natural que es
en una familia. Pero vayamos a la centralidad del pasaje, que es lo que esto era la periferia, los acontecimientos domésticos. Vayamos a la centralidad del pasaje. Y el segundo punto que tengo para compartir con ustedes es que el amor triunfa sobre los impedimentos. Dice el pasaje, dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como este es el reino de Dios. Y aunque el Señor se estaba dirigiendo a Jerusalén, como les decía, y le esperaba a la cruz, a pesar de toda la tensión, de la presión, del estrés que Jesús estaba sufriendo, esto no lo impidió detenerse y tomar a los niños en sus brazos, sonreírles de corazón mientras oraba por ellos. Déjeme decirle aquí que Jesús nunca está demasiado ocupado como para tomarnos en sus brazos, cargarnos en los momentos más difíciles y bendecirnos. Por tanto, en alguna manera la indignación quedó de lado, aunque puso de relieve, claro, la importancia de que el reino de los cielos debía ser aceptado con simpleza, con pureza, como la de un niño. Algunos pueden pensar que los discípulos no entraban en esa clasificación. Y siempre ha habido un debate respecto a eso. Déjenme decirle que el concepto bíblico es que mientras el niño no alcance la plena conciencia, está guardada y garantizada su integridad, su fe, por ser un niño. O sea, la demanda de la Escritura es a partir de el momento en que ya somos conscientes. O sea que eso estaba asegurado. Nunca debemos olvidar también de que todo lo que hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos, esos pequeños oyen y toman de esa situación. Hace algún tiempo, creo que como al principio, cuando comenzamos a caminar juntos, en estos primeros bancos había una buena cantidad de niños y estaban haciendo bastante ruido y se movían, iban para acá, iban para allá. Los maestros luchaban tratando de controlarlos. Y no sé si usted recuerda, pero yo me paré aquí adelante y les dije 3 cosas. Les dije, una iglesia viva es una iglesia con niños, llena de niños, que corren de un lado al otro, pero que son el futuro. Y que debíamos cuidarlo, garantizar su integridad, protegerlos y guiarlos en el camino. La segunda cosa que le dije, que una iglesia viva es una iglesia que bautiza, que hace bautismo, que celebra bautismo. Ya hemos hecho el primero y estamos yendo por el segundo. Y lo tercero que le dije, que de lo cual estoy esperando que se dé prontamente, es que en una iglesia viva hay boda, hay casamiento. Porque eso se resume en una sola palabra: la familia unida en la casa de Dios. Niños, bautismos, casamientos. Eso es la vida de una iglesia. Para eso estamos, porque la iglesia es una familia, lo dice la Biblia. Y todos somos miembros, y todos somos distintos, pero somos una familia. Por eso es importante de que tengamos eso. Recuerde que cuando vea o escuche lo del proverbio, el proverbio comienza con la palabra instruye. Y yo le expliqué que en el original en realidad es inicien a los niños en el camino de Dios y cuando sean grandes no se apartarán de ellos. Así que como responsabilidad, como iglesia, como familias, es iniciar ese proceso para que cuando sean grandes tomen su propia decisión y sigan. Pero nosotros tenemos responsabilidad. No debemos olvidar que todos los niños tienen también necesidades espirituales, que debemos orar por ellos, que debemos enseñarle a orar y a entender la importancia de conocer a Jesús. Tal vez nos estamos preguntando, bueno, pero ¿cómo puede ser alguien que haga algo imposible para que los niños nos conozcan? Bueno,
a veces hacemos cosas que desaniman o desalientan a los niños. Y es importante entonces de que nosotros seamos coherentes con lo que hacemos. Muchas veces cuando los niños llegan a jóvenes y deciden ya no participar más de la iglesia, deciden ya no tener relación personal con Dios a través de Jesucristo, a veces nos preguntamos qué es lo que pasó. Y tal vez lo que pasó es que nuestro ejemplo no ha sido el mejor. Hay una anécdota muy interesante, un tanto graciosa, que habla de un niño que le dice a su madre: mamá, ¿no nos podemos quedar a vivir en la iglesia? A lo cual la madre le dice: ¿pero por qué? Si tenemos una hermosa casa, tenemos todo, ¿para qué queremos quedarnos a vivir en la iglesia? Es que acá en la iglesia, papá, es tan bueno. Algunas veces actuamos así. Jesús dice: porque de los que son como estos es el reino de Dios. En el mundo antiguo, los filósofos griegos y los rabinos no le daban mucha importancia a los niños. O sea, no ocupaban un rol preponderante, no se los reconocía como tal. Pero el Señor trató de una forma totalmente diferente a los niños. Los veía como la manifestación de la pureza, de la inocencia, de la sencillez, de la fe fresca y viva. Por supuesto que quiero dejar aclarado aquí que no es que los niños no tuvieran o no hubieran hecho actos que pudieran considerarse como pecado. Pero hasta que no lleguen a ese uso de razón, de conciencia de que realmente están cometiendo un pecado, siguen todavía bajo esa protección que Dios les da. Están cobijados bajo la sangre de Jesús. Bendecirlos, como lo hizo Jesús o como lo hacemos nosotros muchas veces aquí en el frente, no significa bautizarlos o convertirlos en cristianos. Es solo el inicio en el camino del conocimiento de Dios. Estamos pidiendo, cuando traemos aquí adelante y bendecimos a los niños, que la protección de Dios, que los ángeles del Señor acampen, protejan y guarden la vida de ese niño. Pero hay pasos que nosotros debemos dar. Jesús continúa diciendo: en verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El Señor aquí en este párrafo realmente es firme respecto a las cualidades que debemos tener para recibir a Jesús. En cualquier caso, o sea, como hemos señalado ahí más arriba, no es que los niños no fueran, que hicieran cosas que nos desagraden o que pudiéramos considerarla pecado, pero refiere hacia nosotros de que nuestra actitud debe ser como la de un niño. O sea, hay ciertas características que nosotros como personas mayores debemos tener y desarrollarla. La confianza en Dios, la obediencia a Dios, la dependencia total, la entrega a Dios. O sea, esa es la manera en que nosotros también mostraremos a nuestros hijos lo que Dios realmente quiere hacer. Podríamos resumir diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice y lo que se le entrega, cosa que nosotros, por ser grandes, muchas veces somos escépticos acerca de qué, incrédulos, acerca de qué es lo que está diciendo. ¿Realmente es eso lo que necesito? Precisamente son estas características las que deben aparecer. Jesús dice: si no te vuelves como un niño, no podrás entrar en el reino. O sea, debemos darnos cuenta de que no somos autosuficientes, que no nos podremos salvar a nosotros mismos, que necesitamos la ayuda de Dios y que necesitamos confiar en Dios, en su palabra, pero especialmente aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que realmente la totalidad de la vida, del sacrificio de Cristo, sea real en nuestra vida. Los niños siempre esperan que los padres le van a dar todo lo que necesitan. Nunca piensan que tienen que pagarlo. Por el contrario,
los adultos razonamos de manera diferente, creyendo que todo hay que pagar o que todo tiene que hacerse o invertirse para alcanzar lo que queremos. Pero cuando acudimos a Cristo debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que tengas que pagar. Se recibe por gracia. La misericordia de Dios es expresada en ti cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. No se gana por mérito. Las actitudes orgullosas como las que tenían los antiguos religiosos que menciona Jesús, fariseos, saduceos, dice, muchas veces se replica en nosotros. O sea, actuamos de la misma manera. Pero el pasaje concluye con lo más hermoso y lo central y lo más importante por lo cual en esta mañana nos hemos unido. Y el pasaje termina diciendo, y Jesús tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Esta es una de las frases más maravillosas, cargada del amor de Dios por su creación. Esta es la expresión más fuerte que encontramos en las Escrituras cerca del amor de Dios por nuestros hijos. Por eso traerlos delante de Dios, presentarlos, iniciarlos en el camino, es nuestra entera responsabilidad. Desde el comienzo de la humanidad, la bendición de Dios sobre la familia y el nacimiento de los hijos ha estado presente. Los que están estudiando Génesis, aunque sé que ya están por allí por el capítulo 30, creo, pero en Génesis 1:28, primer capítulo, versículo 28, luego Dios les dijo con las siguientes palabras, los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Primera bendición que encontramos allí. Bendición a los hijos. ¿Quién no ha escuchado la historia de Abraham y Sara, de Sara y Abraham? De la risa. ¿Y sabe qué es lo que dijo Dios? 17 de Génesis, versículo 16. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de los pueblos. Génesis, principio, muchos años para atrás. Dios comienza su bendición. Pero tenemos también una bendición muy especial, de la cual seguramente un día hablaremos, que es la bendición de Job sobre los hijos de José. Génesis 48, 15 al 16, dice Jacob, el Dios delante del quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida y hasta este día, dice Jacob, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos sobre los cuales había puesto sus manos, y vivan ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. En el principio de las Escrituras encontramos la bendición de Dios para la familia, para los hijos. En eso consistió esta declaración final, esta frase final. Llevar a los niños a Jesús era el propósito principal, para que Él pusiese las manos y orase y los bendijera. Eso significaba futuro, eso significaba de que había una proyección, un plan divino que Dios iba a dar sobre esos niños. Nosotros somos responsables de iniciar el camino de conocer a Jesús de nuestros hijos para que Él los bendiga. Muchos piensan que los responsables de instruir a los hijos es la iglesia, es la escuela pública, es la sociedad. Déjeme decirlo que responsablemente como iglesia somos complementarios en las pocas horas que podemos dedicarle a los niños. Pero la mayor responsabilidad está en cada uno de nosotros, en nuestras casas. Y quiero terminar con lo que realmente
repito una y otra vez, y lo he hecho en el mensaje del viernes, y vuelvo a repetirlo porque creo que es fundamental. Moisés está aconsejando a los padres, a las familias, que van a ingresar a la tierra prometida, que van a comenzar un nuevo periodo de vida, un nuevo caminar, van a fundar ciudades, van a comenzar a convivir con otras culturas. ¿Y sabe qué le dice Moisés? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tu frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el desafío. Cada día ponga a sus hijos en los brazos de Jesús. Cada día bendígalos, porque esa es una autoridad que usted tiene como padre, como madre. Bendiga a sus hijos, inícielos en el camino. Dios no va a reclamarle lo que pase después, va a reclamar lo que usted no hizo, lo que yo no hice. ¿Has iniciado a tu hijo en el camino? Entonces espera bendición. Si no lo has hecho, prontamente comienza a hacerlo, porque la bendición vendrá después. Porque eso de no apartarse cuando sea viejo, llegará después. Porque cuando usamos aquel famoso pasaje de que la palabra no vuelve vacía, sí, pero la palabra primeramente tuvo que ser sembrada. Si no ha sido sembrada, no espere cosechar. Traiga a sus hijos, póngalo en los brazos de Jesús para que Él los bendiga. Que Dios bendiga esta mañana, bendiga su vida, su familia. Y si usted todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús como Señor y Salvador, quiero invitarle a que en esta mañana, de manera personal, usted no tiene que hacer nada espectacular, sino de manera personal, privada, allí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo quiero que perdones mis pecados, que me libres de toda maldad. Y en esta mañana quiero abrir mi corazón y conforme a tu palabra recibirte como Señor y Salvador. Y le garantizo que Jesús hará eso en su vida y maravillas vendrán a su familia y sus hijos estarán en los brazos de Jesús. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has permitido traer nuestros hijos hasta tu casa. Gracias porque seguramente están pasando un momento precioso, divirtiéndose unos a otros, corriendo, jugando, lo que hace un niño. Pero qué bueno es haber abierto tu palabra en esta mañana para ver la pasión, el amor, la entrega que tú tienes por esos hijos, Señor. Sabemos que los hijos son una herencia, una bendición, un don que tú nos das a nosotros los padres. Te damos gracias por tenerlo. Pero Señor, en esta mañana hemos entendido que necesitamos iniciarlos en tus caminos, que necesitamos ponerlos en tus brazos para que tú los bendigas. Sabemos que el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra familia está que Jesús sea el Señor y el Salvador de nuestros hijos y de toda nuestra familia. Señor, bendice tu palabra, solo tu palabra. Y que en la meditación de esta mañana podamos pensar en este día una y otra vez. Y si esa decisión de recibirte a ti como Señor y Salvador no se ha hecho, Señor, que prontamente tu Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de justicia y de pecado, hable a nuestros corazones y esa decisión llegue pronto.
para gloria y honra de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Alabado y bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana. Es un privilegio haberle tenido y compartir este tiempo. Damos gracias por haber traído a sus hijos. Sabe que han pasado un tiempo muy especial. Concluimos cantando una preciosa canción o himno que nos guía el equipo de oración. Dios le bendiga.